Hola a todos y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a sumergirnos en un periodo histórico que, la verdad, ha sido profundamente incomprendido. Me refiero a la Edad Media. Tradicionalmente nos han vendido la idea de que estos 1000 años, desde el siglo V hasta el XV, fueran una especie de época oscura, ¿verdad? Un largo y sombrío paréntesis de atraso cultural y científico. Pero, acompáñenme, porque hoy vamos a ver cómo esta era fue en realidad el verdadero motor donde se forjaron las instituciones, las lenguas y las estructuras que sostienen nuestro mundo moderno. Así que, entremos de lleno en esto. Para entender este inmenso bloque de tiempo sin perdernos, vamos a dividir nuestro recorrido en 5 etapas clave. Primero, la caída de Roma y el feudalismo. Segundo, el Imperio Carolingio y las nuevas invasiones. Tercero, la vida urbana y las cruzadas. Cuarto, la profunda crisis de la Baja Edad Media. Y por último, el innegable legado del mundo medieval. Para anclarnos un poco en el tiempo, estamos hablando de un viaje que arranca en el año 476, con el colapso del Imperio Romano, marcando el inicio de la Alta Edad Media. Luego, veremos un intento de reconstrucción imperial en el año 800 con la coronación de Carlomagno. Avanzaremos hasta la devastadora peste negra en 1347 y cerraremos este capítulo histórico en 1453 con la caída de Constantinopla. Como podemos notar, no son solo fechas en un calendario, son los verdaderos puntos de inflexión de nuestra civilización. Empecemos por el principio. Sección 1. Caída de Roma y feudalismo, el colapso de un gigante y un nuevo orden. Imaginemos el escenario. Antes de la Edad Media, Roma era un gigante absoluto. Controlaba gran parte del mundo conocido. Pero como ocurre con los grandes imperios, una severa crisis interna, sumada a la presión de las constantes invasiones bárbaras, terminaron por quebrarlo. Finalmente, en el año 476, el jefe germano Odoacro depuso al último emperador de Occidente. El mapa de Europa, literalmente, se hizo pedazos. De esas cenizas nacieron nuevos reinos germánicos. Los visigodos en España, los ostrogodos en Italia, los francos en la Galia y los anglosajones en Inglaterra. Es exactamente aquí donde arranca la Alta Edad Media, dando lugar a una mezcla fascinante entre las tradiciones germánicas y las antiguas costumbres romanas. Ahora bien, con el poder político totalmente fragmentado, se necesitaba algo que unificara a la sociedad, y esa fuerza fue la Iglesia cristiana, que se expandió rápidamente y se convirtió en la institución más estable y poderosa de la época. Pero fíjense en este detalle, que es fundamental. En medio de un mundo lleno de incertidumbre y guerras, los monasterios se volvieron auténticas fortalezas del conocimiento. Los monjes no solo se dedicaban a orar, practicaban la medicina, educaban y con una paciencia increíble copiaban a mano manuscritos antiguos. Literalmente, salvaron grandes obras clásicas que de otro modo habrían desaparecido para siempre. Todo este colapso político y el terror constante a nuevas invasiones generaron en la población una necesidad desesperada de protección, y es así como nace el feudalismo. Es crucial entender que este sistema no fue un simple capricho de los gobernantes, fue una respuesta directa de supervivencia. Al no haber un estado central fuerte, el poder se dividió a nivel local. El trato era muy básico pero efectivo. Te entrego un pedazo de tierra para vivir y tú, a cambio, me juras lealtad militar y trabajas para mí. Esta búsqueda de seguridad terminó creando una estructura social sumamente rígida, sostenida por 3 grandes pilares. Primero, la nobleza. Ellos eran los que luchaban, los dueños de las tierras y quienes sostentaban el poder militar. Segundo, el clero, los que oraban, manteniendo una influencia política y espiritual enorme en el día a día. Y tercero, los campesinos, la inmensa mayoría de la población que se dedicaba a trabajar duramente la tierra, muchos de ellos atados a ella de por vida como siervos. Sí, era un mundo de desigualdades brutales, pero cada grupo tenía un rol específico que lograba mantener cohesionado a este frágil tejido social. Si nos acercamos a observar la vida cotidiana, los contrastes son impresionantes. Por un lado, tenemos el día a día en las aldeas donde los campesinos enfrentaban una realidad severa, trabajo agrícola extenuante de sol a sol y una esperanza de vida muy baja. Pero por otro lado, presenciamos la construcción de inmensos castillos de piedra, enormes fortalezas que eran el corazón militar del territorio, y fue precisamente de ahí de donde nació la caballería medieval.
guerreros nobles montados a caballo, impulsados por románticos ideales de honor y valentía que demostraban sus habilidades bélicas en grandes torneos. Eran dos mundos paralelos coexistiendo. Pasamos a nuestra sección 2, el imperio y nuevas invasiones, fragmentación y ataques constantes. En medio de toda esta fragmentación surge un destello de luz enorme, la figura de Carlomagno, el rey de los francos. Coronado emperador en el año 800, él tenía una meta muy clara: quería revivir la gloria del antiguo imperio romano. Y la verdad es que su gobierno impulsó un profundo renacimiento. Creó escuelas, fortaleció la administración de sus enormes territorios en Europa occidental y expandió el cristianismo. Fue, por así decirlo, una chispa brillante de unidad y aprendizaje en una época de gran oscuridad política. Sin embargo, tras la muerte de Carlomagno, esa unidad colapsó y el imperio se dividió. Como si eso fuera poco, Europa enfrentó una segunda y aterradora ola de invasiones. Hablamos de los vikingos atacando sin piedad desde Escandinavia, los magiares desde el este y fuerzas musulmanas desde el Mediterráneo. Estos ataques constantes hicieron que las poblaciones buscaran aún más protección, consolidando definitivamente el sistema feudal. Pero al mismo tiempo, en el sur ocurría algo maravilloso. En la península ibérica florecía la próspera cultura de Al-Ándalus. Ciudades como Córdoba se convirtieron en auténticos epicentros mundiales de ciencia, filosofía y matemáticas, demostrando que el conocimiento no se había detenido. Y así llegamos a la sección 3, vida urbana y las cruzadas, el despertar de Europa. Aquí, la historia da un giro espectacular. El contraste entre estas dos épocas es la prueba perfecta de que la Edad Media no fue plana ni aburrida. Pasamos de una alta Edad Media caracterizada por ser casi totalmente rural, aislada y sin apenas comercio, a la plena Edad Media, donde ocurre una revolución agrícola. Con inventos como el arado pesado y nuevas técnicas de cultivo, hubo más alimentos que nunca. Esto desató un asombroso aumento de población, reabriendo las grandes rutas comerciales que conectaron de nuevo a Europa con Bizancio y el mundo islámico. Todo este dinamismo y riqueza generó un verdadero renacimiento urbano. De pronto, vemos el surgimiento de bulliciosas ciudades y el nacimiento de una nueva e influyente clase social, la burguesía. Comerciantes, artesanos y banqueros comenzaron a dominar la economía, creando gremios para proteger su trabajo. Pero atención a esto, que es quizá lo más revolucionario. En estas mismas ciudades se crearon las primeras universidades. Instituciones en Bolonia, París y Oxford empezaron a enseñar formalmente derecho, medicina y filosofía, sentando las bases indiscutibles de la educación superior tal y como la conocemos hoy. Y, por supuesto, toda esta inmensa riqueza y poder de la Iglesia tenía que mostrarse físicamente. La arquitectura dio un salto impresionante. Se dejó atrás el arte románico, que consistía en iglesias casi defensivas, muy macizas, de muros gruesos y oscuros, para dar paso al espectacular arte gótico. Comenzamos a ver grandes catedrales elevándose imponentes hacia el cielo mediante arcos apuntados y bañando sus interiores de luz a través de enormes vitrales de colores. No eran simples edificios, eran monumentos gigantescos que gritaban al mundo el poder y la prosperidad de estas nuevas ciudades. Simultáneamente a este esplendor urbano, Europa se embarcó en las cruzadas. Expediciones militares organizadas para recuperar Tierra Santa del control musulmán. Y aunque debemos ser claros en que fueron conflictos que generaron una enorme y trágica violencia, objetivamente funcionaron como un catalizador global. ¿Por qué? Porque provocaron un intercambio cultural masivo entre Oriente y Occidente. Se inyectaron nuevos conocimientos en Europa. El comercio internacional explotó a niveles insospechados y, como consecuencia inevitable, el cerrado sistema feudal comenzó a perder fuerza drásticamente. Entramos a la sección 4. Crisis de la Baja Edad Media, colapso y transformación. Y aquí, el ritmo de nuestra historia se vuelve considerablemente más sombrío. A mediados del siglo XIV, entre 1347 y 1351, el mundo sufrió uno de los impactos más devastadores de su historia: la peste negra. Una letal epidemia de peste bubónica barrió Europa, viajando trágicamente a través de las mismas rutas comerciales que habían traído tanta prosperidad. La escala de esta tragedia es casi incomprensible. Aproximadamente el 33%, es decir, un tercio de toda la población europea, perdió la vida.
un colapso demográfico masivo que desató una parálisis económica y un trauma social profundísimo. Pero esta terrible devastación tuvo un efecto secundario que nadie esperaba. Al morir tanta gente, de repente, los trabajadores se volvieron escasos y sumamente valiosos. Esta nueva dinámica les dio a los campesinos sobrevivientes un poder de negociación que jamás habían tenido. Agotados por el sistema, comenzaron a liderar inmensas rebeliones, exigiendo libertad, mejores condiciones y menores impuestos. Ante esta presión incontenible de las clases bajas, la rigidez del feudalismo no aguantó más y comenzó a desmoronarse gradualmente. Al mismo tiempo que el sistema social cambiaba, el panorama político se transformaba a sangre y fuego. El auge de los reinos europeos llevó a intensos choques, siendo el más representativo la famosa Guerra de los 100 años entre las coronas de Francia e Inglaterra, un conflicto prolongadísimo que aceleró el fin de la antigua caballería, y gracias a figuras absolutamente icónicas como Juana de Arco, que cimentó la victoria francesa, estos conflictos terminaron centralizando el poder en los reyes y forjando las fronteras de las monarquías nacionales modernas. Finalmente llegamos a nuestra sección 5, el legado del mundo medieval, los cimientos del mundo moderno. El siglo XV trajo consigo eventos de una magnitud colosal que redibujaron el orden global. Por un lado, la imparable expansión del Imperio Otomano culminó con la dramática caída de Constantinopla en 1453, marcando el fin definitivo del Imperio Bizantino. Y solo un par de décadas después, en 1492, la expedición de Cristóbal Colón llega a América. Estos hitos gigantescos ampliaron los horizontes geográficos y comerciales de la humanidad de manera irreversible. Era el punto final de la Edad Media y el umbral directo hacia la Edad Moderna. Entonces, con todo esto sobre la mesa, podemos desmontar por completo el mito del atraso. Pensemos fríamente en el legado que esta época nos dejó. Las lenguas modernas que hablamos hoy tomaron su forma definitiva en estos siglos. Los cimientos de nuestros sistemas bancarios y comerciales nacieron ahí. Instituciones vitales como las universidades fueron fundadas por ellos. La majestuosa arquitectura gótica sigue en pie desafiando al tiempo. Y para coronarlo todo, la invención de la imprenta de Gutenberg revolucionó y democratizó el conocimiento para siempre. Tras revisar los enormes desafíos, las profundas transformaciones sociales y la increíble explosión intelectual que pavimentó el camino de nuestra historia, nos queda una gran pregunta para reflexionar. ¿Puede un periodo de 1000 años que nos legó las universidades, que forjó las naciones modernas y que vio nacer la imprenta, ser verdaderamente etiquetado como una época oscura? La realidad nos dice otra cosa. Los cimientos de nuestro mundo actual son indiscutiblemente de origen medieval. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer hacer este recorrido con ustedes.